Sapphire Advisors y Bao Media Group. Mercados y Valores con Juan Manuel Peña. Bienvenidos una vez más a Mercados y Valores, el espacio dentro de Bao Radio donde discutimos temas del mercado de valores, temas financieros, temas económicos y temas de negocios. En el día de hoy contamos con la presencia muy especial de Guarocuya Félix. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias, Guarocuya. Con Guarocuya he tenido el placer de participar en diferentes conversaciones de temas geopolíticos en Bao Radio, pero hoy estamos invitando a Guarocuya por su calidad de haber sido un ente muy importante en el desarrollo de nuestro mercado de valores, tanto como regulador de la Superintendencia de Mercado de Valores, y también por su rol en un plan donde se derivaron muchas de las estrategias y mucho del plan estratégico donde se crearon las entidades tipo Dirección de Crédito Público y otras entidades también que han ayudado con eso. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Administración Pública. Fantástico. La Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, la entrada en el Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Es decir, que ya con una edad todavía joven has dejado un gran legado económico hasta ahora. No, algún día supongo algún historiador se chocará por ahí con los documentos y entonces sí será un legado, ¿no? Esperemos que así sea. También de Guarocuya recordamos que tuvo un rol importante en la transformación y continua evolución de la Dirección General de Impuestos Internos, y hablaremos un poquitico de eso porque también es un tema muy importante para los negocios. Y por último nos contribuyó en lo que fue la gestión de crear el Bandex y todo lo que fue esa evolución, ese cambio de lo que era el Banco Nacional de la Vivienda hacia lo que es hoy el Bandex. Entonces, Guarocuya, queríamos empezar antes que nada a conocer un poco de tu trayectoria, tu formación. ¿Qué estudiaste? ¿Por qué estudiaste eso? ¿Y cómo llegas a terminar ocupando estas posiciones de tanta importancia? Bueno, lo primero es que las posiciones de tanta importancia o de relativa importancia, dependiendo cómo le enfoque el oyente, ¿no? Claro. Tiene que ver mucho con la militancia partidaria, es decir, yo milito en el Partido de la Liberación Dominicana desde que tengo 19 años de edad. Es decir, que tengo más tiempo militando en el partido que no militando. Wow. Y tengo 56 años a este momento que hacemos esta conversación, ¿no? Sí. Luego estudié economía. Estudié economía en INTEC. En INTEC estudié economía muy influenciado por un personaje que la historia dominicana reconoce, pero es un personaje que entiendo que todavía le queda mucho espacio por ocupar, que fue Diego Bordas, un personaje muy controvertido. Era amigo de mi padre, influyó en mí para que estudiara economía. Siempre me decía, tiene que estudiar economía y derecho. Luego que hice la licenciatura en economía, estudié en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales e hice relaciones internacionales con especialidad para el área del Caribe. Una pregunta, Guarocuya. ¿Por qué te motivaste a estudiar economía, aparte de la influencia de Diego Bordas? O sea, ¿cuál fue el chip que te llevó a la cabeza y dices, no, esto es lo que me llama, esta es mi pasión? Mira, recuerdo casi el día. Yo estaba leyendo el periódico Hoy y estaba leyendo que el Banco Central había incrementado los intereses y el encaje legal para combatir la inflación. Estoy hablando en el año 84. Wow. Y el periódico es recién inaugurado también. Claro, y yo no entendía lo que estaba diciendo. Y yo recuerdo que le pregunté a Diego, ¿no? Sí. Porque originalmente quería estudiar Derecho. Yo creo que era un poco lo que me había ido haciendo la idea desde que era adolescente. Claro. Más cuando ya estaba en bachillerato, ¿no? Sí. Hasta que me preguntó la psicóloga del colegio de si yo me veía siendo abogado. Y la verdad que me dijo, no tiene que responderme ahora. Busca un abogado amigo de tu papá o alguien que tú conozcas, mira lo que hace y mira a ver si te gustaría vivir de eso. Claro. Y la verdad que me proyecté a mí mismo y me pareció que no era lo que quería, ¿no? Claro. Luego al final, por otras razones, no fui a la universidad donde habían enviado la carta del colegio. Ajá. Y entonces abrí la carta de la psicóloga y decía que era bueno en diseño, en diseño, sistemas o diseño de sistemas y creatividad, algo por el estilo. Mira qué bien. Y entonces, bueno, algún momento pensé, bueno, quizás pudiese estudiar arquitectura. Claro. Y lo más cerca de la arquitectura fue la economía. Oye, es decir, porque al final la metodología en la ciencia se parece mucho, ¿no? Sí. Y en el caso de la arquitectura creo que hay una analogía muy, muy fuerte con
con las ciencias económicas. Sí. Y bueno, y ahí vino la figura de Diego, que siempre estuvo presente, diálogos de historia, sobre todo muchos diálogos sobre Cuba, la historia del Caribe. Diego había sido ministro de Industria y Comercio del primer gobierno Juan Bosch, dura solo 30 días, le dan el golpe de Estado a Juan Bosch, regresa, él en Puerto Rico tenía una empresa con su hermano, bueno, y había esta vinculación política, pero más familiar que política, con Diego y con su hermano Manolo Bordas, de parte de mi padre y de mi tío, hermano de mi padre. Sí. Entonces yo creo que ahí de Diego sí hubo una influencia muy, muy importante. Recuerdo la primera vez que fui a Centroamérica, era como si Diego me estuviese hablando todo el tiempo, porque me había dicho más o menos, estaba en Costa Rica, me había contado sobre la revolución del 49 con José Figueres y las armas que habían utilizado los dominicanos, que era de Cayo Confites, porque él había participado en Cayo Confites. Había sido comandante Fidel Castro, porque fue comandante del batallón generalísimo Máximo Gómez. Entonces, ahí había sido comandante Fidel Castro. Bueno, fue una vida muy, muy, muy rica en ese sentido y bastante activa, ¿no? Y ahí cuando estás estudiando y obviamente tienes toda esta influencia rica, pero diferente a lo que normalmente vemos en la parte económica. Yo, por ejemplo, te cuento, mi caso, yo soy 6 años más joven que tú. Mi inspiración fue viendo Sábado Económico, que era la columna que tenía Andy Wager todos los sábados, y viendo ahí un poco lo que era la crisis de ese entonces y todo lo que se buscaba hacer este cambio a este sistema con políticas más neoliberales y más competitivas. En tu caso, tu pensamiento que estabas formando en ese entonces, ahí te pregunto también si se mantiene todavía el sol de hoy o cómo ha evolucionado ese pensamiento, ¿qué pensamiento económico te influyó más en tus estudios y en tu desarrollo? Desde el punto de vista de la teoría económica, el pensamiento neoclásico. O sea, yo me considero ser un economista en ese sentido neoclásico tradicional del término, ¿no? Y sería un neoclásico keynesiano. Acuérdate que luego hay los neo-post-keynesianos, post-keynesianos, neo-post-keynesianos o monetaristas. Digamos que en ese sentido nunca tuve dudas sobre la intervención del Estado de la economía o entender muy rápido que el mercado, para que pudiese funcionar, tenía que estar basado en leyes, en normas, en regulaciones, y eso solo podía dar el Estado, más allá de la costumbre, que también la costumbre forma mercado. Pero nunca me fue incómoda compatibilizar el Estado con el mercado, entendiendo que el Estado solo debe entrar allí, y ahora eso le llaman fallos de mercado, ¿no? Como hay los fallos del Estado. El Estado solo debe entrar allí donde el mercado no llega, ¿no? O donde el mercado es insuficiente. Y en este caso yo creo que iba muy bien con la visión política que también estaban construyendo en ese momento, la participación política de partido, la visión de la sociedad. Y por lo tanto la economía siempre la vi como una herramienta al servicio de la sociedad. Me gustó mucho una definición que leí sobre que dan los japoneses economía. Los japoneses dan a la economía la definición de alivio de sufrimiento del pueblo. Alivio de sufrimiento al pueblo. Sí, alivio de sufrimiento del pueblo. Y me pareció fantástica esta definición. Ya yo estaba haciendo el posgrado en España, haciendo los cursos de doctorado. Y recuerdo haber comprado este libro, que todavía conservo, sobre pensamiento económico japonés. Qué interesante. Y encontrarme con que la matriz de pensamiento económico japonesa es una matriz muy neoclásica y tiene una corriente marxista. Esa corriente a mí nunca me atrajo, la corriente de pensamiento marxista. Siempre entendí que la libertad no podía estar por encima de... la libertad no podía condicionarse a ningún tipo de tipo de régimen político. Yo creo que la libertad es consubstancial al ser humano, ¿no? En ese sentido iba, y hoy no está muy de moda, lo que era Kautsky, ¿no? Que era una gran discusión entre Kautsky y Lenin, política, pero trasfondo económico. Y para Kautsky el socialismo no era posible donde se elimina la libertad. Y esa es la vieja discusión entre Kautsky y Lenin, ¿no? Yo creo que Kautsky ganó la discusión casi 80 años después, pero la ganó en el sentido humano, ¿no? Indudablemente es así. En ese sentido creo que la libertad es consubstancial al ser humano y por lo tanto nunca he tenido duda de que eso está por encima de cualquier definición utilitarista que podamos tener del ser humano. Y cuando haces tu posgrado en España, ¿en qué te especializas en España? En España yo
Hago los cursos de doctorado en la Universidad de Barcelona. De hecho, Ok. hice dos doctorados prácticamente, porque fueron los créditos del doctorado en Economía Internacional y Desarrollo Económico y, Ok. los créditos de Teoría Económica. Ok. Nunca terminé la tesis está por ahí a medio terminar. De hecho, además de medio terminar, ahora tendría que revisarla y volver a... Claro. Porque luego ya me casé, tuve hijos y cuando sales de la universidad es complicado Así es. hacer la tesis, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía supongo que puedo hacer y lo tengo pendiente. Pero sería en estas dos áreas fue la profundización del programa. ¿Y qué en tu pensamiento, especialmente que estabas desarrollando una tesis doctoral, con todo lo que eso implica, qué conclusiones sacaste del pensamiento en ese entonces que todavía llevas? Sí, contigo? lo recuerdo perfectamente y casi te podría decir 10 la hora que leí un artículo Oye, eso. de Ernest Mandel o Ernest Mundel, depende cómo lo pronuncias, ¿no? Ajá. Por cierto, estuvo aquí de visita en República Dominicana a principios de los años 2000. Ah, qué interesante. Era el presidente Mejía, presidente de la República, cuando estuvo de visita. A propósito que en ese momento estuvieron hablando mucho de dolarización. Claro. Y Ernest Mundel escribe un trabajo que luego le dio el premio Nobel. Ernest Mundel es de origen canadiense. Ajá. Y es sobre las zonas monetarias óptimas. Y de hecho mi tesis es sobre regímenes cambiarios y sobre la aplicación de la teoría de las zonas monetarias óptimas a regímenes cambiarios tipo dolarización. Claro, esto, ¿no? claro. Aplicarlo y porque la dolarización no es un sistema flexible. Esta es la tesis, ¿no? Claro. Y bueno, pero Ernest Mundel, cuando leo Ernest Mundel, para mí fue como cuando te da un golpe en la cabeza y ves una luz, ¿no? Un ajá. Sí, yo digo, oh Dios, Sí. esto era, ¿no? Claro. Esto era, en el sentido de que comencé a entender la vinculación que hay entre el territorio, Ajá. el mercado de trabajo, Sí. el tipo de cambio, la productividad, y todo esto es un artículo de poco más de 26 páginas. Claro. Claro. Y a mí me pareció genial. Y de hecho le he dado gracias a la vida porque me ha permitido trabajar prácticamente en todo aquello que he tenido la oportunidad de estudiar. Claro. Es decir, que esto no es muy frecuente, yo lo reconozco, ¿no? Y realmente trabajo en aquello que estudié y me divierto en lo que hago, no trabajo, de hecho, me pagan por lo que hago. ¿no? Exactamente. Pero que es la mejor definición de un trabajo de mucha satisfacción. De hecho, hago mucho trabajo gratis sin darme cuenta, en Exacto. el sentido de que hago mucha consulta, que luego me doy cuenta que son consultas Claro. que pudiesen ser pagas, pero que Claro. la disfruto en el proceso de hacerla. Claro. Entonces, Yo escuchándote cuando estás hablando de todos estos factores que inciden en esa creación de una zona monetaria, pienso un poquitico de lo que vimos cuando Grecia tuvo su crisis de deuda como parte del bueno, euro. todo lo que estaba en el fondo es la discusión sobre la teoría de Mundell. Exactamente. Bueno, Mundell, Kennan y otros, ¿no? Porque Claro. luego no se detiene en Mundell, hay otros autores que van agregando otros criterios para la teoría de las zonas monetarias óptimas. Claro. Y aunque este programa no se trata de eso, pero sí reivindico a Mundell como esa lectura, digamos, que me dio la clave para entender, por ejemplo, por qué República Dominicana no tiende a parecerse a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eso lo recuerdo en el 95, por Sí. ejemplo, Sí. que era mi principal preocupación como estudiante de doctorado. Ya. Porque comencé a entender la Unión Europea, a estudiar la Unión Europea, veía que los países convergían entre sí, había una política explícita para converger, Claro. tenían programas de financiamiento para infraestructura, para formación de recursos humanos, intercambio de bienes y servicios, ventanillas de crédito para múltiples actividades que profundizan la integración entre los países, pero me daba cuenta, ¿y con quién converge República Dominicana? Comencé Claro. a preguntarme esto. Claro. Con un compañero de estudio que luego terminó siendo mi mejor amigo en Barcelona, lo sigue siendo hoy. Ah, mira qué Es bien. profesor de universidad, ahora es vicerrector de una universidad en Cataluña. Y bueno, estos son los temas que nos preguntábamos, ¿no? En ese entonces leíamos mucho a Krugman. Krugman luego fue premio Nobel, ¿no? Claro. Eh, Y tiene un gran reconocimiento de aterrizar muchos temas económicos. Sí, además Krugman lo ve desde una óptica mucho más liberal, del punto de Sí. vista político, en el Así sentido es. de sí, bien es cierto que los mercados hay que preservarlos, pero también los mercados hay que acompañarles desde
desde las regulaciones. Entonces, Sí, esto claro. era un tema que nos sedujo, ¿no? Eso del laissez-faire es impráctico. O sea, Bueno, están en- la historia por lo menos así demuestra, pero son péndulos. y las grandes crisis Y lo la gran demuestran. crisis, pero luego son péndulos. Entonces, ahora hay mucha regulación, luego viene desregulación. Llevamos unos 130 años, por lo menos, de que existe la teoría económica más o menos como disciplina. Un poquito Exactamente. menos, pero llevamos unos 130 años en este vaivén Vaivén de- circular, si entre más libertad del mercado, o si la escuela austríaca, o si los keynesianos, o si Milton Friedman y los de Chicago, los Chicago Boys, o si Exacto, más exactamente. Estado, ¿no? Sí, Pero yo creo que ahí nos vamos moviendo. En la vida práctica de la formación de la política pública es un poco más compleja. Y digamos que la gran especialidad luego en la vida práctica claro. de hacedor de políticas o de ser, digamos, consejero del príncipe, en tanto que el príncipe toma las grandes decisiones, ¿no? Sí, Digamos que es un poco más complejo, la combinación es más grises, porque luego te enteras de que hay grupos de intereses, esos grupos de intereses tienen nombres y apellidos, financian campañas electorales o tienen participación activa, claro. y por lo tanto tienes que compatibilizar los intereses generales con los intereses de estos grupos de poder fáctico o estos lobbies. Sí, Entonces, así ahí el es. punto es cómo hacer avanzar una sociedad, un país, buscando más el interés general que el interés corporativo o el interés individual. En la tarde de hoy tenemos la grata presencia de Guarocuya Muchas Félix, gracias de nuevo. quien es una persona que ha aportado mucho al mercado de valores nuestro, tanto en su rol de regulador como su rol en la parte de planificación de diferentes entidades del gobierno, que hoy por hoy son protagonistas o agentes de este mercado de valores. Entonces, comencemos un poquitico ya con tu experiencia, empezando ya cuando entras en una plan, donde salen muchas de estas ideas, muchos de estos desarrollos que hoy por hoy forman parte de lo que es nuestro mercado de valores. Sí, Anaplan fui designado en agosto del 2004. Recuerda que tuvimos la crisis de los bancos, o como la gente comúnmente la llama, la crisis de Baninter, que Claro. tuvo su máxima expresión pública el 19 de mayo del 2003. Sí. Y en el 2004 hubo cambio de gobierno, y en ese gobierno tuve la oportunidad de que tuvieran la confianza de designarme como director nacional de planificación. Es decir, fui el último director de Anaplan. Antes de eso había sido ministro consejero en Madrid. Ya. Estando en Barcelona, antes de terminaba los cursos, pero ganó mi partido, y en el año 97 me designaron ministro consejero en Madrid. Allí entonces me tocó, junto con don Pedro Vergés, que es el embajador, ser negociador en el terreno hoy ya la gente no se recordará de esto, pero de la titulación de los estudiantes de odontología en República Dominicana, que no era reconocido en España. Claro. Sí. Entonces, ahí tuvimos varios momentos de negociación hasta que finalmente se concluyó reconociéndolo. En el 2004 me designan director de planificación. Planificación, la verdad que había decaído mucho como oficina nacional. Prácticamente el presupuesto ya se elaboraba en la oficina de presupuesto, a pesar de que planificación tenía competencias tan importantes como el establecimiento de las relaciones con el seguimiento de las relaciones con las multilaterales. Eso implicaba, conjuntamente con Banco Central, Secretariado Técnico, que era el órgano, digamos, la oficina coordinadora de todo el Sistema Nacional de Planificación, tenía la responsabilidad al mismo tiempo de establecer el presupuesto de inversión pública. Bueno, tenía responsabilidades muy importantes, ¿no? Sí. Y todo esto comenzamos a fortalecerlo en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De allí salieron reformas muy importantes como la eliminación del Secretariado Técnico de la Presidencia y la creación en la Secretaría de Estado de Economía, hoy Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Hacienda, que entonces la Secretaría de Estado de Finanzas, la unificación del ingreso y el gasto y el crédito, porque lo teníamos separados. Claro. Teníamos por un lado la parte correspondiente a ingresos, que estaba bajo la tutela del Ministerio de la Secretaría de Hacienda, pero con una tutela todavía, rentas internas. Sí, era lo que había sido rentas internas, impuestos sobre la renta, que ya se había unificado en el 98. Sí. Pero esas reformas quedaron truncas, ¿no? Por la propia crisis, el cambio de gobierno en el año 2000, luego la crisis en el año 2003. Claro. Y se retomaron inmediatamente en agosto del año 2004, retomamos la senda de reformas que se habían quedado
trunca ya en el año 2000, ¿no? Eso fueron reformas importantes desde el punto de vista institucional. Sí. Se había ya, bueno, de ahí salió, te decía, el Ministerio de, lo que es el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Administración Pública, el Ministerio de ¿Cómo Hacienda. ¿Cómo se segrega economía y planificación versus Hacienda? O sea, bueno, originalmente se había pensado en un un único ministerio, no en dos ministerios. Okay. Originalmente, y es lo adecuado. Sigo pensándolo al día de hoy. Y si la vida me diese la oportunidad nuevamente de tener incidencia en la formulación de política, creo que lo adecuado es tener unificado el Ministerio de Economía y Hacienda, es decir, tener el plan y el presupuesto dentro de la misma casa. Claro. Ya lo habíamos tenido, pero de manera muy tímida dentro del Secretariado Técnico de la Presidencia. Sí. Pero además demostró que había sido un modelo que fue difícil de ponerlo a funcionar. Claro. Tú no debes de tener nunca separado el plan del presupuesto, porque al final de cuentas quien tiene la caja manda. Así mismo es el flujo de caja del día a día, ¿no? Así es. Entonces ahí la planificación pierde. En este caso pues, tuvimos incidencia también en la reforma de la Constitución del 2010 y muchas disposiciones que habíamos discutido que ya se habían puesto en la Ley de Planificación e Inversión Pública, en el sistema de planificación, en el sistema de presupuesto, se llevó a la Constitución. Fíjate que se cambió el ciclo de presentación del presupuesto. Antes el Ejecutivo tenía el incentivo de presentar el presupuesto el 30 de diciembre. Claro. Para que no antes del día 7 se lo aprobaran y si no se lo aprobaban seguían con el presupuesto anterior. Exacto. Ahí se cambió el ciclo del presupuesto y el presupuesto hoy en día tiene que enviarse antes del día 1 de octubre. Tiene el Congreso 90 días y si no lo aprueba el Congreso durante 90 días, entonces se aprueba el Congreso que envía el Ejecutivo. Wow. Entonces se cambió, sí que se logró una cambios institucionalidad en todos los sentidos. Sí, mucho. De repente tenemos una institucionalidad con lo que es crear este presupuesto y la institucionalidad de cómo se rige, cómo se autoriza, cómo se aprueba este presupuesto. Sí. Tienes también esta institucionalidad en lo que es cómo fíjate que también tienes crédito público y cómo desarrollas todos los instrumentos para poder... El crédito público se introduce primero por decreto y luego se crea mediante la ley de crédito público dentro del Ministerio de Hacienda, y Hacienda agrupa lo que es la parte de ingresos porque ejerce la tutela de la administración tributaria de manera efectiva. Estoy hablando de impuestos internos y de aduanas. Lo adecuado, y eso es otra batería de reformas, es que haya una única agencia tributaria y aduanera. Todavía no hemos llegado ahí, espero que a futuro lleguemos ahí. Claro. Y bajo la tutela del Ministerio de Hacienda, que presidiría esta agencia, tendríamos que tener una ley de agencia, por lo tanto hay oportunidades de mejora, como se dice ahora comúnmente, pero también tiene el gasto y el crédito, y antes estaba segmentado el crédito, y el gasto prácticamente a través del crédito, cada ente tenía la autoridad que le otorgaba el presidente para contratar deuda. Hoy en día nadie puede contratar deuda sin la aprobación del ministro de Hacienda y por lo tanto está totalmente centralizado la contratación de deuda. Sí. Esto nos ha permitido mejorar todos los mecanismos de control sobre los agregados macroeconómicos en la República Dominicana, y esto ha hecho que la economía, desde el punto de vista de la gestión pública, sea mucho más robusta. Lo otro interesante también es que esto ha logrado que mejore todo lo que es nuestro posicionamiento en los mercados internacionales, que tenemos más credibilidad. Era parte del objetivo, hay que decirlo, teníamos muy claro. Sí. Y la calificación crediticia. Hay que reconocerle, por ejemplo, el empeño que puso y todo el capital político que puso Temístocles Montaz en su etapa de secretario técnico de la presidencia, el mismo Héctor Valdés como gobernador, que tuvo un compromiso muy fuerte con todas estas reformas, el presidente Fernández, que también tuvo un compromiso muy fuerte con las reformas, el presidente Medina posteriormente, que desarrolló parte de estas reformas que ya se habían aprobado. Esto es más allá de la militancia partidaria, que es decir, desde el punto de vista de los actores que efectivamente ejecutaron y pusieron en marcha estas reformas, como el tema de tesorería, de la ley de tesorería, donde hoy en día la tesorería hace de tesoro público, efectivamente, hace operaciones de tesorería, cosa que eso era impensable en el modelo anterior que había sido sustituido. Ahora, tengo varias anécdotas sobre esto. Por ejemplo, mira, yo muy contento con toda la batería de reformas que habíamos hecho, desde el sistema de planificación, sistema de presupuesto, sistema de control del gasto, que es Contraloría, el sistema de Cámara de Cuentas. Sacamos de la Cámara de Cuentas el contencioso, la parte contenciosa administrativa, lo creamos como un tribunal separado. Hoy en día es el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo. Eso parece que existiera toda la vida, eso fue ayer. Wow. Eso fue ayer, todavía era la Cámara de Cuentas que hacía
que hacía la función de tribunal de lo contencioso administrativo. Hasta me tocó también la responsabilidad de negociar la entrada, la puesta en vigencia del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos, hacer que el país entrara en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, en el Centro de Desarrollo en el año 2009. Pero bueno, la anécdota te la hago porque pensaba que estábamos siendo muy innovadores hasta que en Amazon me encontré con un informe, el informe Werner. Y ese informe es un informe del año 29 y de una misión que estuvo en República Dominicana encabezada por un ex vicepresidente de Estados Unidos que había sido el jefe de la misión económica de Estados Unidos para el diseño del programa de estabilización Alemania después de la hiperinflación en los años 20. Él encabeza ese equipo, viene en el 29 a República Dominicana, emite un informe y todas las reformas eran exactamente la misma y en el mismo orden. Ese libro posteriormente me tocó pedirle al doctor Martínez Moya que tuviese la amabilidad de traducirlo, siendo yo director de impuestos, y está publicado por los bibliófilos. Pero muy interesante. Por los bibliófilos no, por la Academia de Historia. Sí. Está publicado. Casi 90 años después logramos publicarlo por lo menos en español, pero fíjate que ese sirvió de primer programa económico de la dictadura. A pesar de que ese informe fue muy crítico con la administración de Trujillo, con el tema de las Fuerzas Armadas, pero llegado Trujillo en 1930, el ciclón o huracán San Zenón, y ese fue prácticamente la carta de ruta desde el punto de vista de reformas económicas de las instituciones que implementa la dictadura. Curiosamente, eso es solo un dato histórico. Muy interesante, muy interesante. Entonces, fue una batería de reformas muy importantes que hicimos. Banco Central se quedó siendo gobernador ante el Fondo Monetario Internacional, Hacienda pasó a ser gobernador ante el Banco Interamericano de Desarrollo, Economía es el gobernador ante el Banco Mundial. Lo adecuado, vuelvo y reitero, es que tengamos un único ministerio, que sería Economía y Hacienda, donde tengamos plan presupuesto dentro de la misma casa. Sí. En la Constitución también llevamos la parte correspondiente de administración pública. Desde 1844 no se había constitucionalizado el tema de la administración. Por lo tanto, la Constitución prevé, dicho teóricamente, una administración mucho más beberiana, es decir, mucho más profesional. Es verdad que ahí tenemos todavía mucho margen que recorrer. Yo creo que los cambios de gobierno nos demuestran que todavía nos queda mucho por pactar en la sociedad dominicana para darle estabilidad a la administración pública. Sí, y falta mucho de que militancia del partido de un partido de otro y que la misma población... tenemos que romper ese ciclo. Sepa que una cosa es carrera civil, otra cosa es, bueno, si yo apoyo un partido o no. Entonces... No, es que tenemos que llegar al punto donde para que militar en un partido político no sea la búsqueda de un puesto de trabajo. Exactamente. Y eso quiere decir que necesitamos reformas muy profundas del mercado de trabajo en República Dominicana. Yo creo que es de las grandes reformas pendientes. Así mismo es. Pues mira, yo te voy a hacer una anécdota de mi parte. Sí. Yo recuerdo cuando primero me cruzó este nombre tan particular, Guarocuya Félix. Sí, no hay muchos Guarocuyas. Exacto. Sí. Y no recuerdo si fue en un periódico o fue una revista en ese entonces, que hacían la salvedad, decían, miren qué ejemplo está dando este funcionario, que a diferencia de otros que andan en jipetas o andan en estos carros de lujo, andan en un carro normal, un Skoda que tenía en ese momento, creo, cuando estabas en Onaplan. Sí, bueno, la oficina tampoco tenía mucho dinero para comprar vehículos y yo fui muy crítico de los programas de financiamiento para compra de vehículos funcionarios. Entendía que eso en un país como el nuestro no debe ser, es un país pobre, no es la función del sector público. Dar una transferencia de renta de ese nivel a un funcionario público solo porque ejerce una función, es servir al público, no es servirte del público. Exactamente. Me trajo muchos dolores de cabeza a lo interno en ese momento, ¿no? Pero sin embargo, a mí que no soy ni militante político y tampoco, o sea, tengo mi propia visión particular, me dio una señal y dice, mira, tú ves, aquí hay un técnico que está en el gobierno, que está en un partido, pero que está haciendo algo que es un ejemplo y ojalá más los emularan. Sí, tú sabes, Juan Manuel, que ese es un tema, ¿no? Y es el debate también que hace Max Weber en un ensayo que se llama El científico y el político. Entonces, a mí me gusta mucho una respuesta que dio sobre lo técnico en el gobierno. Una respuesta que dio el presidente, entonces el presidente Cardoso de Brasil, que le preguntaron a Fernando Enrique Cardoso, que además es uno de los principales intelectuales de América Latina.
y sociólogos de la teoría de la dependencia, probablemente el principal exponente, ¿no? Claro. Y le preguntaron, bueno, pero usted es un técnico en el gobierno. Le dijo, no, un técnico en el gobierno es un político que sabe de algo. Y en mi caso, pues te puedo decir, porque yo no llegué a ninguna de esas posiciones porque era un técnico. Claro. Yo llegué porque tenía militancia partidaria, evidentemente que me había formado como obvio, economista, que había hecho especializaciones y que el Sí. partido ya contaba conmigo como militante de la organización, pero Claro. no como aquellos que lo hacen funcionario, entonces entran al partido de gobierno que lo hace funcionario. Exacto. En mi caso es a la inversa. Exacto. Yo primero he militado, sigo militando en mi partido, Sí. y entonces he ocupado las posiciones públicas. Entonces, Que, digamos que no es muy común eso, porque típicamente uno ve a los que son, y lo vemos ahora mismo en la administración actual, y lo hemos visto en algunos diferentes tiene un gobiernos. costo muy alto. Sí. Y es un sacrificio muy alto que paga la familia, que lo paga de manera individual. Tiene otras satisfacciones. Sí. El punto es que cuando tienes la visión de provocar cambios para bien en la sociedad, Claro. de mejorar la calidad de vida de la gente, en el sentido amplio de crear oportunidades, de que la meritocracia no debe ser solo el único criterio para que la gente pueda tener acceso a bienes y servicios, o a la educación o a la salud. Entonces, yo creo que hay una idea muy marcada, ¿no? De Claro. íntima convicción, que es Claro. lo que hace que te mueva, ¿no? Que te motive. Así Pero es. eso tiene un costo alto desde el punto de vista personal y familiar. Sí. Porque eso te excluye los mercados de trabajo cuando no estás en el gobierno, porque casi no te contrata nadie fuera, y hasta para dar clases se lo piensan. Sí. Porque dice, bueno, está muy marcado por el partido que ahora es de la oposición, o es el partido de gobierno. Entonces, ese es el ciclo que tenemos que romper en República Dominicana. Ese chip, ese cassette tenemos que romperlo y segregar lo que es una militancia de un partido, de cualquiera que sea, versus el profesional que está detrás de ahí. Siempre Entonces, recuerdo a Chanel Rosa que me decía, oye, muchos de los que están ahora y que son ministros estaban con nosotros contratados como asesores. y claro que fue algo muy consciente en el sentido de que Sí. son personas con un alto nivel de cualificación profesional, Claro. que le sirven al país, Claro. y que además que le sirven con honestidad, le sirven desde cualquier barra, desde cualquier Rol. militancia partidaria, y están por encima de esas pequeñas disputas de organizaciones y de partidos. Claro. Pero debo reconocer que eso no lo hemos roto en República Dominicana. Claro. Yo pensé que sí, pero mi experiencia personal en este momento me dice no. Es decir, es algo que todavía falta mucho por Mucho trecho que... mucho trecho por trabajo. Sí. Yo decía que no quería que nuestro país se pareciera a un país vecino, ¿no? Sí. Yo quiero que este país se parezca a Nueva Zelanda. Eso sería lo ideal. Sí, es una isla. Claro. Y Claro. además está alejada de todos los mercados del centro. Sí. Y aún así es un país desarrollado. Así mismo No es. es porque son más inteligentes que nosotros, ni porque tienen más capacidades que nosotros, simplemente porque han generado el sistema de incentivo y las instituciones necesarias para administrar esos incentivos, que permite que la creatividad de la gente sea bien canalizada, y son instituciones fuertes que permiten que la gente tenga oportunidades. Claro. En la tarde de hoy hemos tenido una conversación interesante con nuestro invitado Guarocuya Félix, quien ha tenido su rol en el mercado de valores, tanto como regulador, pero también como ente de planificación cuando estuvo en Onaplan. Y ahora pasamos a su experiencia como superintendente del mercado de valores y conocer cuál fue su rol en este desarrollo del mercado de valores, que hoy por hoy sigue siendo un mercado que está en crecimiento, en apogeo, un mercado dinámico, pero que todavía tiene mucho potencial de crecimiento. Cuéntanos un poquitico Mira, cómo llegas ahí. Sí, bueno, llego porque se hicieron los movimientos. Falleció Sí. don Miguel Coco en ese momento, y quedó Aduanas acéfala, ¿no? Sí. Entonces movieron a Rafael Camilo Aduana, que estaba en la superintendencia de bancos, a Iván Joe, que había estado en valores, lo mueven a la superintendencia de bancos, y yo, que estaba en planificación, me llevan a bancos. A valores, perdón. Sí. Ya, aquí la anécdota es la siguiente, ¿no? El presidente Fernández, que siempre ha sido un hombre muy correcto, ¿no? Y había sido mi profesor Mira. en relaciones internacionales, en una asignatura que es de política exterior de los Estados Unidos para el Caribe. En Flash. Interesante. Sí, muy interesante, la verdad, y además muy buen profesor. Sí. Entonces el presidente, cuando me iba a juramentar, me dice, bueno, pero yo creo que eso fue lo que estudiaste, ¿no? Y yo le dije, bueno, no exactamente, bueno, pero tú aprendes, ¿no? Sí. Y la verdad que sí había hecho un curso sobre mercado de valores en la Universidad de Barcelona, Mira qué bien. pero un curso, digamos, introductorio. Claro. Y sí había estado visitando la Bolsa de Valores de Barcelona en el marco de este curso, y luego tuve como profesor
a una figura muy importante en la Universidad de Barcelona, que fue presidente de la Bolsa durante muchos años. Ah, muy bien. Y asistí a varios de sus seminarios. Pero Muy bien. digamos que no era un gran experto en el mercado de valores, ¿no? Claro. Para eso tienes que tener una práctica. Claro. Y, Pero también tenías el tema de que fuiste el tercer superintendente, ¿no? sí, tenía, digamos, había grandes ventajas, había más ventajas que desventajas, tenía ya la experiencia de haber sido responsable de planificación. Desde planificación estaba mirando las grandes reformas que estábamos haciendo. Claro. Eso tocaba en alguna medida el mercado de valores de la República Dominicana, porque al crear crédito público lo que estábamos tratando era darle credibilidad al nuevo Secretaría entonces de Hacienda, hoy Ministerio de Hacienda, y además, sobre todo, darle una nueva credibilidad a la deuda pública emitida por el Estado Dominicano. Correcto, correcto. Y eso implicaba crear nuevos actores y nuevas regulaciones. Por lo Sí. tanto, había participado en la creación de crédito público. La parte correspondiente a la contratación de deuda externa la habíamos transferido al Ministerio a la Secretaría de Estado de Hacienda, cuando se crea Hacienda, cuando creamos ya crédito público como Claro, crédito público. claro. Tiene que estar el acta notarial con el traspaso de toda la... Habíamos hecho la reconstrucción Sí. completa de toda la deuda. Eso fue un trabajo en el marco del acuerdo con el fondo, de toda la deuda pública, con las multilaterales y privados, y Entonces, bancos privados. Tú sabes algo que es importante, que son esas cosas que uno toma por sentado, porque como han funcionado bien, la gente se le olvida lo que era antes. Cuando se empezó el tema ya de emitir deuda pública local, eso fue un gran hito de un antes y un después, por como tú dices, no había una credibilidad. No, de hecho se emitían bonos de tanto en tanto de Hacienda, había unos bonos que se habían emitido para el ciclón David y el huracán Federico. Correcto, cuando Y estaban Guzmán. en circulación, pero eran bonos a descuento, prácticamente eran papeles inservibles. La gente Exacto. no tenía confianza en estos papeles, tenía confianza en los bonos que comenzó a emitir el Banco Central para el tema del rescate bancario. Exacto. Y eso sí, porque siempre ha habido mucha confianza en el Banco Central, ha Correcto. sido un equipo muy profesional con los años, el hecho de que también es un equipo que ha tenido mucha continuidad, esto le da mucha solidez a la institución. Claro. Por eso hablaba de la administración beberiana, que tiene Sí. que darle continuidad al sector público y a los funcionarios del sector público. Claro. No a los puestos políticos, que son un nivel que hay que separar, sino Sí. lo que sean funcionarios públicos, ¿no? Exacto. Entonces, esa era parte de la credibilidad que se quería darle a Hacienda y a los títulos emitidos por Hacienda. Si tú recordarás, los títulos tenían un rendimiento muy alto, muy por encima de la tasa de interés del Claro. mercado para que la gente lo comprase, ¿no? O sea, en los típicos textos de finanzas y economía se toma en cuenta como el risk-free rate, el bono del tesoro del país. Claro, y, actual. ese es el objetivo, todavía sigue siendo el objetivo, Exacto. porque la idea es que haya un único emisor de deuda pública, pero todavía tenemos 2 emisores en República Dominicana, la idea es que haya uno solo. Exactamente. Todavía no lo hemos logrado, yo supongo que en algún momento también Claro. lo lograremos. Claro. Y ya desde valores, una de las tareas fue primero hacer que los títulos emitidos por Banco Central fueran anotados en cuenta electrónica, es decir, estuvieran en la central de valores que conocemos como Cebaldón. Este fue el primer diálogo con don Héctor Valdés. Don Héctor Valdés fue muy receptivo, su equipo también. Tardó un poco, pero al final logramos de manera conjunta hacer que todos los títulos que había emitido Banco Central fueran anotados en cuenta. Teníamos algunos problemas técnicos que fuimos resolviendo en el camino en base a una cooperación muy estrecha y bajo el respeto de la independencia de cada organismo, porque Claro. también para Banco Central era nuevo entender que tenía que registrar las emisiones que hacía de títulos en un organismo cuando no estaba acostumbrado a hacerlo. Era un aprendizaje Exacto. para todos, ¿no? Exactamente. Era un proceso pedagógico Sí. para el regulador, para el gran regulador, que Para es los monetario, actores. para todos los actores. Sí, sí, sí. Ahí seguimos con la ruta del mercado de valores, que era una ruta que había comenzado con el superintendente anterior a mí, pero que nosotros la potenciamos porque vimos que era una idea que tenía que tener continuidad, es educar. El hecho de que las emisiones originalmente para tú poder invertir en 100 mil pesos, a mí me tocó y decir, no, esto a partir de 1.000 pesos hay una Claro. emisión. Comenzamos con 100 pesos, lo único que
con el tema de la inflación, pues vas perdiendo valor. Así es. Y entonces hoy en día desde 1.000 pesos puedes invertir en el mercado de valores. Cuando yo llegué eran 100.000 pesos. Claro, y eso ayudó también a democratizar aún más lo que era el mercado, a que más personas, más mortales pudieran entrar. Claro, varias empresas hicieron emisiones importantes en mi etapa, algunas volvieron a hacer emisiones en el propio mercado. Recuerdo alguna empresa importante de cerveza de la República Dominicana, claro, alguna empresa importante de acero de la República Dominicana, claro, que hizo toda la reconversión tecnológica en un momento. Generadores eléctricos también. Los generadores eléctricos que han sido participantes recurrentes del mercado de valores, tanto para inversión como para capital de trabajo. Sí. No son muchos emisores, pero comenzó a generarse una cultura de emisión de títulos en el mercado para captar inversiones y tenerlo como un mecanismo alternativo al endeudamiento bancario. Algo que preocupaba a los que no conocían el mercado, que si esto iba a desplazar los bancos. Siempre me tocaba explicar, no lo desplaza, el dinero siempre está en un banco. Claro. Es decir, tú lo capturas y siempre está en un banco. Por lo tanto, el banco sigue manteniendo un rol importante. Y al final el mercado de valores es un ente importante en el desarrollo económico, y a mejor desarrollo económico, pues a mejor y sobre todo a largo sistema plazo, bancario. Claro, sobre todo porque nos permite visualizar mejor el largo plazo. Correcto. Que para el sistema bancario todavía en República Dominicana tiene un costo muy alto pensar en inversiones a muy largo plazo. Esos son de los temas que siguen estando sobre la mesa y por eso se crea el Bandex posteriormente. Claro. Ahí para pensar a largo plazo. Me estabas comentando fuera de cámara y fuera de micrófono que también alguna de las cosas que trabajaste fue darle orden a algunos temas para evitar situaciones de riesgo, como vimos en otros países, por ejemplo, regular lo que era el tema de los repos, de cortos. Sí, eso se comenzó a regular conjuntamente con Banco Central, porque ahí con la Junta Monetaria, que es quien tiene la máxima autoridad en el mercado monetario financiero de la República Dominicana. Sí. Y con la Junta Monetaria se trabajó mucho para establecer regulaciones muy importantes. También tuvimos el apoyo, ahí sí, de Banco Central, porque Banco Central preside la Comisión Nacional de Valores. La Comisión Nacional de Valores, para establecer una norma, para establecer topes de apalancamiento para los puestos de bolsa, porque en República Dominicana se ha dado una particularidad que otros mercados no tienen, y es que fue para crear el mercado de manera efectiva, se les permitió a los puestos de bolsa hacer emisiones por cuenta propia. Claro. Y esto en otros mercados no ocurre. Por lo tanto, un efecto que te genera cuando un puesto de bolsa hace emisión por cuenta propia o toma posiciones por cuenta propia es que se convierte en una banca de inversión. Así mismo es. Te está captando dinero y está siendo un jugador en el mercado. Claro. Entonces ahí había que poner ciertas barreras. Todavía es un tema que en República Dominicana se ha generado así. Es verdad que la ley ha mejorado muchísimo. Claro. La actual legislación. La regulación correspondiente a los actores en el mercado de valores, y hoy en día tenemos un mercado de valores mucho más maduro desde el punto de vista del mercado regulado, porque siempre hubo mercado de valores en República Dominicana. Siempre. A ver, sí. desde los papeles comerciales de los 90. No, desde antes, desde la colonia. Claro, desde que tú emites un pagaré, un debo y pagaré, eso estás emitiendo un papel de deuda, es un título valor. Claro. Y yo te decía también fuera de cámara que el mercado de valores en América entra por la isla de Santo Domingo cuando se da las capitulaciones de Santa Fe, es decir, la Corona de Castilla hace un contrato para descubrir nuevos territorios o ocupar nuevos territorios que hoy conocemos como las capitulaciones de Santa Fe. Claro. Y este título sirvió como valor subyacente para obtener financiamiento para esta empresa, porque además el descubrimiento es una empresa privada, no es una empresa pública. Por eso quería poner la bolsa de valores donde está el banco de reservas en la Isabel la Católica. Espero que algún día podamos llevar tanto la central de valores como la bolsa de valores al viejo edificio del Banco de Reservas de la Isabel la Católica, porque eso nos daría, digamos, un vínculo histórico muy importante, porque es la primera ciudad. Era nuestro Wall Street, claro, por así decirlo. Y sería volver a recuperar nuestro Wall Street ahora con nuevos instrumentos y además con instrumentos mucho más dinámicos, ¿no? Sí, ahí vamos a ver, porque el reto grande es que ya tantos entidades financieras se han colocado por la Winston Churchill, por esos lados. No importa, porque ahí tú tienes la parte electrónica. La parte electrónica, que es la central de valores, y podría ser un corro simbólico. Es más simbólico, exactamente. Sí, pero los símbolos son muy importantes. Eso es cierto. Es importante eso es cierto. para las sociedades humanas.
Eso es En la cierto. sociedad humana nos movemos por símbolos. Bueno, qué mejor símbolo que el mismo Wall Street, el mismo toro de Wall Street, Exacto, entonces que son tan imagínate importantes que en para eso. nosotros vuelva a ser nuevamente nuestra ciudad financiera, Sí. nuestra gran ciudad financiera. Claro, claro. Además sería peatonal, podríamos tener una ciudad coqueta, una ciudad bonita, una ciudad de la cual sentirnos orgullosos. Claro. De hecho, desde planificación me tocó definir el primer financiamiento de intervención a la ciudad colonial en esta etapa contemporánea. Muy Lamentablemente no se invirtió como lo habíamos pensado en el primer proyecto que se hizo Claro. de modelación de la ciudad, que fue el proyecto Lombardi, pero esa es otra historia. Claro, claro. Ese Ese es un tema para otro, Eso nos da otro para, programa. Eso nos da para otro programa. Definitivamente. Pero sí, la idea era llevar a los mercados financieros, sobre todo más sofisticados, de nuevo a esta parte de la ciudad, Claro. porque no entronca con esa historia Claro. del surgimiento del mercado en América. Guarcuya, y estamos ya en el 2022, recientemente. Bueno, antes quería decirte que nos vinculamos con la IOSCO. Muy Que la importante. IOSCO es el órgano que, digamos, agrupa a los órganos reguladores a nivel global. Y Reguladores de mercado de valores. Reguladores del mercado de valores. Y Ajá. además, en la IOSCO hicimos la primera reunión de mercados emergentes, siendo miembros de la IOSCO en República Dominicana. Participaron 90 jurisdicciones diferentes. No se habla de países, se habla de jurisdicciones, porque tú tienes jurisdicciones que son autónomas, aunque Claro. estén dentro de un estado, o tienes reguladores diferentes estando bajo un mismo estado. Caso Así de es. Canadá, que tiene varios reguladores de mercado. Ontario Securities Board. Exactamente. Exactamente, y por lo tanto son diferentes jurisdicciones. Claro. Entonces, claro. eso lo hicimos en República Dominicana. Eso fue para nosotros un punto de inflexión importante. Claro. Porque además, Y un reconocimiento de otros países que claro, estamos de- ya en el mapa. Estábamos en el mapa de los mercados regulados de valores. Sí. Sacamos el primer informe de la IOSCO de cumplimiento. Eso hizo luego que hiciéramos modificaciones legales importantes. Y otra nota curiosa es que consultas que yo que había hecho a la Dirección General de Impuestos Internos siendo superintendente de valores, terminé yo respondiéndomela un año después, siendo director de Impuestos Internos. Eso es dato curioso, ¿no? Sí, sí, pues hay muy buena ayuda de que tengamos ahí Algún historiador el que lo inconveniente que encuentre va a haya decir, deducido otro. Va a encontrar, pues, bueno, pues, ¿cómo es es esto, esto? no? Sí, pues aquí está el mismo individuo, ¿no? Mire, Guarcuya, y para cerrar en este segmento el tema del mercado de valores, obviamente, de la mano del mercado de valores, hemos tenido una relación simbiótica con lo que es el sistema de pensiones. Un sistema que para muchos ha sido criticado por muchos. Yo en lo particular entiendo que veo que el problema principal es un tema de educación, de conocimiento del sistema. Obviamente hay oportunidad de mejora como todo en la vida. Yo soy de los que creo en que es un sistema que bien comunicado y con algunos ajustes podía continuar con su mandato, porque miren lo que ha logrado finalmente con un sistema que hoy por hoy existe, que hoy por hoy los cotizantes tienen su pensión, esperando que, ¿verdad?, que concluya su cotización y que puedan retirarse, pero está ese dinero ahí. Entonces, cuéntame un poquitico tu visión particular de nuestro sistema de pensión, qué mejoras entiendes que pudiese haber, porque las hay, seguro. A ver, Juan Manuel, yo creo que el sistema de pensiones que tenemos en República Dominicana es mejor que lo que teníamos. Claro. Es decir, no teníamos un buen sistema de pensiones. Algo importante es que nunca llegamos a desarrollar un sistema de reparto. Eso no lo llegamos a desarrollar. Se quedó trunco en el camino, Claro. y por lo tanto no fue un buen sistema y sin embargo le achacamos todos los males a ese sistema de reparto que no llegó a ser un buen sistema de reparto. El sistema de pensiones de capitalización individual tiene dos dificultades importantes. La primera, que no tiene que ver con el sistema de existencia de empresas intermediarias o AFPs, es el tema de los salarios. Es un tema que está relacionado con el mercado de trabajo y con la productividad. Claro. Por lo tanto, vuelvo al tema de que necesitamos una reforma muy profunda del mercado de trabajo, que no se agota con la reforma del Código Laboral. Es una Claro. reforma mucho más profunda. Necesitamos un sistema de intermediación laboral universal, donde pueden coexistir empresas privadas de intermediación laboral. Tenemos que modificar el hecho de que llamemos trabajo formal o informal. En la clasificación de nuestro mercado de trabajo debería pasar a ser mercado de trabajo precario o no precario, y eso se consigue con el debido registro del trabajo. Para eso hay que hacer la reforma del Ministerio de Trabajo, convertirlo en un Ministerio de Empleo, de Protección y de Seguridad Social, donde en la parte de empleo tengamos todo lo que es la gestión del mercado, Claro. incluyendo un sistema
como he dicho, de intermediación laboral universal, donde puede coexistir una parte privada para la contratación de personas, es decir, poner en comunicación la demanda y la oferta de trabajo. Correcto, correcto. Ese es el primer paso. Y eso tiene que ir acompañado de una mejora de los salarios en República Dominicana. Si tiene bajos salarios, va a tener bajas pensiones. Exacto. Entonces, no es un tema, eso no es pura matemática de la AFP. El otro tema que es un poquito más complejo es el tema de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones al final del periodo. Y eso solamente lo puede hacer el Estado. No hemos inventado los seres humanos ningún otro mecanismo que nos permita garantizar el poder adquisitivo de las pensiones que no sea el Estado. Por eso en los países con mayor nivel de desarrollo, y me estoy refiriendo a los países de la OECD, los sistemas de pensiones son fundamentalmente sistemas de reparto donde coexiste el sistema de capitalización individual. Yo creo que son sistemas complementarios, como es en los países desarrollados. ¿Por qué son complementarios? Porque tú tienes la posibilidad de contratar un seguro de pensiones, de pensionarte al final del periodo, que te va a mejorar la pensión que ya tú tienes, y entonces vas a una bolsa diferente. Digamos. En otras palabras, lo que tú ves es como un baseline donde la población tenga una pensión que obviamente que sea base a un sistema de reparto, pero ahí con el reto de que sea un sistema de reparto sostenible en el tiempo. Tiene que ser sostenible en el tiempo, y eso implica muchas modificaciones institucionales. No puede ser solo decir mañana tenemos un sistema de reparto de tal cual y existe. No existe así, no existe de esa manera. Exactamente. Tienes que crear las instituciones correspondientes para el manejo. Claro. El mejor ejemplo es el Fondo Noruego, por ejemplo, de pensiones. El Fondo Noruego de Pensiones tiene diferentes vías de nutrirse para hacer esos fondos, y es el principal fondo soberano de inversión a nivel global. Oye, interesante. A nivel global, y es un fondo público. Claro. Pero en Noruega también coexisten lo que aquí llamamos AFP, es decir, tú tienes la posibilidad de contratar, y muchas personas lo hacen, para poder complementar las pensiones al final del periodo. Claro. Y tener una pensión mucho más alta, sobre todo las personas que tienen más alto nivel de ingreso. Muy bien. Más que abogar por un único sistema de pensiones, creo que es un tema que está sobre la mesa. Creo que tendremos que volver sobre él y además tener un diálogo muy abierto, muy franco. No creo que el problema en República Dominicana son las AFP, lo he dicho públicamente, sí. Por lo tanto no tengo ningún temor en decirlo. El problema es el diseño del sistema que tenemos, sí. donde las AFP es uno de los actores, pero no es el único actor. Claro. No podemos exigirle a las AFP pensiones altas si los cotizantes no tenemos altos salarios. Así es pura matemática. Es simplemente. Entonces yo creo que no es culpabilizar a nadie, simplemente sentarnos sobre la mesa y buscar el esquema que más conviene a la sociedad dominicana, y un esquema que además que sea sensato y que tenga la capacidad de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones al final del periodo. Claro. Contamos con la presencia de Guarocuya Félix, una persona que todavía con joven edad ha logrado impactar fuertemente con su legado en su paso en la administración pública en lo que es el mercado de valores, tanto como el tercer superintendente de mercado de valores de 4 que hemos tenido hasta ahora, y también con todo su labor de desarrollo en lo que fue desarrollar todo este plan de cambios y de institucionalidad, desde donde se crea direcciones de crédito público y otras entidades adicionales como parte de ONAPLAN. Otro rol que tenía también, que ejerció Guarocuya en el paso de su administración pública, fue de director general de impuestos internos. Un área que, si bien no es directamente algo del mercado de valores, incide con el mercado de valores porque incide con todo lo que es el tema económico, fiscal, y todo lo que tiene que ver con el manejo de las empresas y el manejo de temas políticas fiscales con eso. Pero antes de pasar a ese tema, como recordaban en el último segmento, estábamos hablando de los planes de pensión y sistemas de pensión a nivel internacional, y solo quería acotar algo que estaba diciendo Guarocuya. Guarocuya mencionaba de que el sistema ideal es un tema que tenga donde coexistan los dos sistemas, y mencionaste el caso de Suecia como de Noruega, como un caso a seguir. Y viendo en un informe de la firma Mercer Management Consultant, que es parte del grupo de Marsh & McLennan del año 2021, tiene lo que son las calificaciones de los diferentes sistemas de pensión. Y en el grado A, es decir, lo que entiende que son los mejores sistemas, tenía catalogado a Islandia, Holanda y Dinamarca, seguido como B+, en el próximo escalón,
Noruega, Israel y Australia. Así que vamos por la vía correcta con lo que nos está mencionando Guarocuya. Y eso lo está diciendo un ente privado como parte de este grupo internacional que es de los más grandes corredores de seguros a nivel de Marsh & McLennan, con su firma de consultoría dentro de ese grupo que es Mercer Management Consulting. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar de un tema que quiero primero comentar, que es un tema que es un mal necesario, los impuestos. Toda nación debe cobrar sus impuestos, a nadie le gusta pagar impuestos, pero no podemos vivir sin el impuesto. Hay muchos dichos famosos, por ejemplo, el famoso dicho de Death and Taxes, que no hay nada en la vida que es certero, excepto la muerte y los impuestos, que se le atribuye por un lado a Benjamin Franklin, por otro lado se le atribuye a Daniel Defoe y por otro lado se le atribuye también a Christopher Bullock del 1716, pero en definitiva es el principio de que siempre los impuestos estarán ahí. Como saben también, hay dichos en la Biblia donde se habla del César, pues dar al César lo que es del César. Se habla también de lo que es el impuesto en Romanos, en la carta de los Romanos, pagad todo lo que debáis al que impuesto y al que tributo. Y como claro, también recordamos Saqueo en Lucas 19, que es un colector de impuestos. Obviamente también en la literatura hemos visto cómo los impuestos figuran en libros como Atlas Shrugged de Ayn Rand y también en literatura más contemporánea y más popular como The Firm, el libro de John Grisham, donde el personaje principal es un abogado especialista en temas fiscales. Y como estábamos oyendo hace un momentico, tenemos canciones como Taxman de The Beatles, de autoría de George Harrison, que nos da claro de que los impuestos son parte de la vida. Entonces, cuéntanos un poquitico de tu visión, de haber sido ocupado de ese rol que poco difícil, no necesariamente es el rol que más nos gusta, pero es un rol necesario. No, mira, el rol más difícil que he ocupado desde el sector público ha sido ser administrador de bandits. No me digas. Sí, técnicamente el más retador y el más difícil. Wow. Porque eso implica una empresa, es una empresa privada cuya titularidad es el sector público, pero tiene que operar como una empresa privada y tenía que hacer un cambio de 180 grados de pasar de el Banco Nacional de la Vivienda y Producción, que era un banco de desarrollo que se había formado sobre el viejo BNB, que no había tenido una feliz evolución, a llevarlo a ser lo que es el Bandex, que sí. Hoy en día nuevamente se ha modificado para hacerlo nuevamente Banco de Desarrollo, afortunadamente, creo que. Claro. Que en el sentido correcto. Claro. Así que impuestos no fue la más difícil, impuestos tampoco fue la que más impacto pude generar desde el punto de vista de las políticas públicas, impuestos probablemente es la que más visibilidad me ha otorgado, pero no la que más, impacto me ha permitido tener de reformas. ¿No te fue odioso en algunos aspectos tener que ponerte esa cara de, bueno, por un lado... No, porque yo creo que cuando tú llegas con el convencimiento de que eres un servidor público, estás para servir al público, es decir, la gente es que te paga, claro. Y entiendes que para que haya hospitales públicos eficientes necesitas recursos, que para que haya un sistema de carreteras eficiente necesitas recursos, que para que haya bienes públicos para la gente necesitas recursos, y esos recursos vienen precisamente de los tributos. Claro. Que para mantener la estabilidad macroeconómica del país y dar las transferencias al Banco Central para que pueda pagar la deuda, el cuasi fiscal, necesitas recaudar. Claro. Entonces tienes un nivel de conciencia que te permite saber de que lo que haces cada día va en beneficio de la gente, aunque la gente no lo pueda percibir de manera directa. Sí. Y con esto voy a una anécdota. Recuerdo un día, yo creo que como todos los seres humanos del planeta, sufro de sinusitis. Sí. No tengo no soy nada excepcional. Claro. Pero bueno, estaba en una de esas crisis de sinusitis, todo aquel que le ha dado esa crisis sabe lo molesto y lo sé, porque me pasa 2 veces al año y es terrible. ¿No? Y entonces fui donde un doctor que me atiende y estaba allí, ¿no? Fui prácticamente sin cita, porque estaba claro, con un malestar desesperado ya. Sí, y salí de la oficina de impuestos, ¿no? Sí. Porque no podía más. Voy al médico que estaba también cerca. Claro. Y había una señora que se me queda mirando enfrente. Y me miraba de reojo. Y ella no se contuvo, al rato medio solo estábamos ella y yo, y me preguntó, señor, yo a usted como que le he visto en algún lado. Digo, puede ser, yo estudié en Intec. Dice, no es Intec, porque yo soy mayor que usted. Digo, bueno, no sé, quizá en algún supermercado. Dice, no, es que su cara me luce conocida. ¿Usted tiene algún programa de televisión? Digo, no, yo no tengo programa de televisión. Pero sí me invitan a la televisión de tanto en tanto.
Y entonces me dice, pero yo sé que lo he visto. Y hace un silencio y me dice, ya yo sé, usted es el que cobra impuestos. Se lo dijo, ay, zafa. Y yo le dije, bueno, zafa no, yo creo que si usted tiene carreteras es porque se cobran impuestos. Bueno, todo Claro, lo que te explicaba. claro. Y la señora al final terminó diciéndome, usted tiene razón, bueno, pues nada, siga cobrando impuestos y nada, hasta que le toque. Exactamente. Que en ese sentido tenía y tengo la íntima convicción de que es una responsabilidad que tiene que ejercerse desde lo público. Claro. Y con más responsabilidad cuando más compromiso político tienes. Claro. ¿Por qué? Porque llevar a cabo un programa de gobierno requiere recursos y esos recursos vienen fundamentalmente de los impuestos. Pagar la deuda requiere recaudar. Quiere decir que prácticamente, como tú le decías, en todos los ámbitos de la vida está el tema de impuestos. Yo creo que hay un tema interesante, que es lo que hemos visto. Y yo del lado del sector privado, siendo banquero, donde se ha visto esta evolución de parte del cliente bancario, donde cada vez más las empresas, los propietarios, cada vez más respetan aún más y entienden que estar en cumplimiento con sus deberes tributarios Es mucho más barato. es mucho más barato, es paz y tranquilidad. Y de hecho, para que tengan claro aquellos empresarios que todavía dudan de eso, cada vez más hay una oportunidad de compañías que están interesadas en adquirir empresas en nuestro país, de crecer de una forma no solamente a nivel orgánico, sino también a nivel de adquisiciones de empresas. Entonces puede darse la oportunidad de que uno tenga un negocio, sus hijos no le interese continuarlo, y ustedes tengan un negocio que puede ser una fuente de liquidez importante, de venderlo a un tercero. Pero ese tercero cada vez más con ese proceso de due diligence o de debida diligencia, donde empiezan a analizar todo lo que tiene que ver con la empresa, su trayectoria financiera, su estado financiero, su fortaleza de mercado, su equipo de recursos humanos, también hace cada vez más hincapié en cómo está el cumplimiento fiscal. Y si hay una contingencia fiscal, pues entonces fíjense que su empresa o puede ser penalizada con el valor que pudiese tener, o quizás termine no siendo una candidata para ser adquirida por una empresa seria y tenga que dejar eso a un lado. Entonces cada vez más es buen negocio Y además porque tener buen cumplimiento fiscal. Porque el tema de los tributos tiene prelación desde el punto de vista del Código Civil. Claro, Es decir, las deudas tienen prelación y por lo tanto quien primero tiene que pagar es el administrador tributario claro, y luego a los demás, Claro. a los demás acreedores. Por lo tanto, es una contingencia que tiene prelación en ese sentido. y nos ha tomado tiempo, pero hemos tenido un público, una nación que poco a poco ha ido cambiando esa actitud de yo soy el más tigre y yo evado y yo eludo los impuestos En la medida que el Estado, y digo el Estado, las diferentes administraciones, yo creo que han dado continuidad a las reformas necesarias en la administración tributaria. Sí. Yo creo que se ha llegado al convencimiento de que con la administración tributaria no se juega. Claro. En el sentido de que no es un tema menor. Hay respeto De que ahora. claro, y de que Sí. depende la buena gobernabilidad que puedas tener en una sociedad, Claro. de una buena administración tributaria. Podemos no estar de acuerdo en cómo está invirtiendo o gastando el dinero el gobierno, pero sí hay que tener claro que hay que pagar impuestos. Así es. Entonces, ese es el principio. Y si tienes el convencimiento, creo que puedes hacer una buena gestión como administrador tributario. No creo que sea nada muy complejo, aparte de que el sistema nuestro sí tiene complejidad, porque tenemos varios regímenes tributarios de manera simultánea coexistiendo, y eso Exacto. hace muy difícil la administración tributaria. Claro. Por eso la Estrategia Nacional de Desarrollo que se hace en la etapa que yo estaba en planificación, Sí. contempla precisamente un pacto fiscal que todavía no hemos podido llevar a cabo porque los actores fundamentales, que son actores políticos, no se han sentado a la mesa para hablar sobre este pacto. Esto es más fácil decirlo que hacerlo. Claro. El tema de los pactos fiscales requiere un pacto político previo. La fiscalidad no es un objetivo, los objetivos son de política. Claro. La fiscalidad simplemente es un instrumento que te permite a ti cumplir los objetivos de política. Claro. Entonces, uno de los elementos que está pendiente dentro de la fiscalidad en República Dominicana es hacer una fiscalidad mucho más progresiva. Nuestra fiscalidad es muy regresiva. Voy a traducirme a mí mismo. Sí. Eso quiere decir que los más pobres en términos relativos pagan más impuestos porque el grueso de nuestra fiscalidad descansa en impuestos indirectos. Por eso he hecho mucho énfasis desde antes de ser director de impuestos y Sí. posterior a ser director de impuestos y siendo director de impuestos, Claro. en dos temas fundamentales. El tema de la composición
de la tributación, que va más allá de la presión fiscal. Nos fijamos mucho Claro. en la presión fiscal, pero muy poco en la composición de la presión fiscal. Exacto. Creo que hay que prestarle más atención a la presión fiscal, a la composición A de la composición fiscal. Por ejemplo, la reforma en 2012, que fue la última... Gran reforma que hicimos. Bueno, no fue una gran reforma, aunque sí en aspectos de administración avanzamos mucho. Fue más de administración que de números, pasó muy Claro. desapercibido los temas de administración. Pero ahí establecimos también topes para apalancamiento en endeudamiento, se estableció una disposición de que cualquier persona, si el origen del patrimonio es ilícito, por cumplir su obligación tributaria no se extingue la responsabilidad que pueden tener los tribunales. Eso no existía hasta el Claro, 2012. claro. Y eso es un elemento muy importante desde el punto de vista de la persecución del delito. Claro. Llevamos, por ejemplo, al país a ser parte del Foro Global de Transparencia. Sí. Eso nos permitió luego tener legislaciones tan importantes como el tema ahora de sujetos obligados, que no eran Claro. sujetos obligados para todo el tema. Que permitió facilitar todo lo que es esa mejora en la ley de... todo el tema de acceso expedito por parte de la administración a la información bancaria, claro. que antes se hacía de manera indirecta. El secreto bancario se mantiene. Sí. Entonces, todo esto fue en cumplimiento de estar dentro del Foro Global de Transparencia. Claro. También hay otras iniciativas como la iniciativa BETS, que se inició en mi administración. Todo el tema de hacer los... Base erosion. Así es, que es Sí. para disminuir la elusión, sobre todo de las multinacionales en Claro. países. Todo el tema de precio de transferencias, Todo el regular tema de esa precio de parte. transferencia. En mi etapa se hicieron los primeros acuerdos de precio de transferencia con la industria turística. Fuimos innovadores a nivel global, Muy a interesante. nivel mundial. Eso nos llevó a darle... Y eso te llevó a tu experiencia inicial como ministro consejero en España, que tenía que ver a tus antiguos... En cierta forma siempre estás haciendo diplomacia. Exactamente, una posición exactamente, pública, ¿no? claro. Pero ahí le dimos, por ejemplo, asesoría a Kenia. Mira qué interesante. Claro, dos funcionarios de impuestos internos estuvieron en el Foro Global de Transparencia y en la OCDE simultáneamente, como parte del staff. Claro. Es decir, claro. como un aporte de República Dominicana. Ya se había hecho desde planificación. Sí. Y esto fue muy importante. En eso hay que tener claro que, nos guste o no, a los que se aprovechaban de algunos loopholes, algunos temas que permitía la ley para reducir la factura fiscal. Nosotros somos un país bastante avanzado con la regulación de lo que es la parte de acuerdo de precio de transferencia y ese tipo de revisión. Modificamos la legislación porque con el Código 92 había una limitación, que era un tema de incentivos, porque se establecía originalmente que los precios de transferencia tenían que hacerse de manera colectiva. Claro. Luego pudimos hacer la modificación correspondiente y se permitió que las empresas pudiesen hacerlo de manera individual. Claro. Porque podemos formar parte de un gremio empresarial o de una asociación empresarial, pero nuestra estructura de costo es diferente. Nosotros competimos entre sí. Exactamente. La puede saber el administrador tributario, pero para mí es una información estratégica, todo mi nivel de costo para poder competir adecuadamente en el mercado. Entonces esa modificación permitió avanzar en establecer los primeros acuerdos de precio de transferencia. Muy bien. Avanzamos mucho en todo el tema de las certificaciones electrónicas, por ejemplo, ese es un tema. Por ejemplo, la actual administración, me parece va en el sentido totalmente correcto, que lo habíamos dejado en carpeta, venía desde la administración anterior a la mía. Pero te digo que el tema... Ya lanzaron con Babel Boxel el tema de la factura electrónica. De la factura electrónica, que en su momento quisimos trabajarlo con Portugal, porque Portugal sí había desarrollado una metodología y un software que otros países de la Unión Europea con mayor nivel de desarrollo copiaron de Portugal. Este es un tema que nunca lo transferimos a una empresa privada porque es un tema muy, muy sensible, ¿no? Claro. Impuesto Interno hace mucho desarrollo tecnológico, mucho desarrollo de aplicaciones en la casa. Guaracuya, nos queda un poquitico de tiempo ya y quería hacer algo bien rápido contigo, te lo voy a hacer casi como tipo flash, y ya hablamos un poquitico de algunas de estas cosas. Estuve leyendo por ahí que un sistema tributario bueno debe cumplir con 5 condiciones básicas. Yo te voy a decir lo que es y tú me vas a decir la nota que tenemos en cada uno de esos temas hoy por hoy en República Dominicana. Dice que primero debemos tener un sistema que sea justo, que haya equidad horizontal y equidad vertical. Claro, a ver, te he dicho, y ahí lo mencionaste. Un sistema muy inequitativo. De hecho, en 2012 ganamos 5 puntos en progresividad. Pasamos de
2 a 67, pero es insuficiente. Cuando tú miras los países de la OCDE, es decir, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo, sí, la pirámide es invertida. claro, El grueso de los impuestos son directos claro, y no indirectos. ya. Segundo, adecuado, es decir, recauda lo suficiente para cubrir las necesidades de la sociedad. Es evidente que no, que nosotros tenemos muy bajo nivel de recaudación, está muy concentrada también, por eso estamos hablando no solo de la presión fiscal, sino también de la composición de la presión fiscal. Claro, O sea, son claro. dos temas que hay que Tercero, simultáneamente. simple, es un sistema libre de complicaciones, No, muy complejo, y es muy complejo para el pequeño contribuyente. aún con el régimen simplificado. Aún con el régimen simplificado de tributación sigue siendo muy complejo. Yo creo que cualquier diálogo que nos lleve a un pacto fiscal a futuro tiene que trabajar mucho, sobre todo en el tema de la simplificación. Hoy en día, con los sistemas tecnológicos, la administración tributaria está en capacidad de hacer la declaración de cada contribuyente y remitirla. Ya. Y entonces tú aceptas o no aceptas. Entonces tenemos que simplificar el debido cumplimiento con la administración. Sigue siendo muy complejo. Otro tema que menciona es transparencia, que se sepa de manera clara todo lo que lo incompete tanto al sistema tributario y en qué se gasta ese recaudo. Hoy en día es muy transparente la parte de las recaudaciones, es mucho más opaco la parte del gasto. Sí. Sin embargo, República Dominicana ha mejorado posiciones muy importantes desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, pero tenemos mayor transparencia en la parte de recaudación que en la parte de gasto. En la parte del gasto me tocó como director de planificación introducir lo que es el sistema, el código SNIP, que es el código por proyecto. Hace falta un código que es el código por programa, quedó trunco. Claro. Que le he sugerido tanto a los anteriores incumbentes como a los actuales que deberían de trabajar en el código por programa, porque eso nos ayudaría todavía a transparentar más la y más control. Y mayor control en el territorio. Excelente. Y lo último que menciona esto es que sea fácil de administrar, que el costo de recaudar sea bajo en comparación con recaudo, o en buen dominicano que no cueste más la sal que el chivo. Sigue siendo muy costoso la administración, cada vez más. En la medida que tenemos... Fíjate que cada reforma que hacemos trae su propia contrarreforma en sí misma, y por lo tanto no llegamos a tener una reforma comprensiva, sino que aquella reforma comprensiva del año 92 lo que ha tenido son múltiples reformas parciales que nos ha permitido sobrevivir y llegar hasta aquí donde estamos, ¿no? Claro. Pero claro. no es suficiente para seguir adelante. Este es un tema que sí tiene que plantearse, y además la administración tiene que ser mucho menos costosa. Cuando hablo de la administración, no me refiero solo a impuestos internos, también incluyo la Dirección General de Aduanas. Claro. Y eso compone la administración tributaria, esos dos organismos, y en un momento anterior te he dicho que debería haber una única agencia de administración tributaria y aduanera. Y por último, Guaracuya, ya cerrando, un sueño que tengas. Bandets. No, un sueño que tengo. A ver, tengo muchos sueños, pero con este país, desde lo público es que República Dominicana sea un país que sus indicadores de desarrollo se acerquen a los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Si algún gobierno asume como meta formar parte de la Organización para el Desarrollo Económico, la OCDE, nos da un catálogo de reformas, y fíjate que una de las primeras reformas va a ser la reforma del mercado de trabajo. Claro. Porque no puedes tener buenos indicadores de desarrollo si no tienes un mercado de trabajo eficiente. No vas a tener un buen sistema de pensiones si no tienes buenos salarios y un buen sistema de inserción laboral y empresas que tengan bajo costo de contratación. Porque no solamente es verlo del lado de los trabajadores, tiene que verlo también del lado del empleador. Claro. En República Dominicana es costoso generar un puesto de trabajo fijo para las empresas. Por lo tanto, este es un tema que tiene que estar sobre la mesa. Así es. El otro tema es reformas importantes como la reforma de la ordenación y el ordenamiento del territorio. No es posible seguir fragmentando el territorio en un espacio tan pequeño como el que nosotros tenemos. Claro. Entonces, el sueño sería que nosotros seamos un país que tenga esos indicadores más parecidos como Nueva Zelanda, donde hablar de felicidad no suene cursi. Hoy si un político hable de felicidad o hable de amor entre las personas, aquí en República Dominicana eso suena cursi. Claro. Entonces yo creo que un sueño es que nosotros veamos que el amor y la esperanza, yo creo que es lo más importante en el ser humano. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos aquí a Mercado de Valores. Hemos contado con la participación de Guaracuya Félix. Gracias por aportarnos todo ese conocimiento y todas esas experiencias y conocer esa otra dimensión del mercado de valores y todas sus vicisitudes particulares. Bueno, otro día hacemos otro programa mucho más técnico, si quieres, sobre el mercado, sobre el tema de derivados. Las puertas están abiertas para todo lo que quieras conversar y tratar aquí.
Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Guarocuya.